¿Sí se acuerdan? Sí, amada. Seguíamos viendo acerca de la importancia del bautismo y del significado de ¿no? Nos enseñaba acerca de que el bautismo tiene que traer un genuino arrepentimiento a nuestra vida. Tiene que haber una transformación entre el viejo hombre y el nuevo hombre ahora en Cristo. Y pues hablábamos en Hechos 2, 37 al 38, donde habla justo de lo que comento de cuán importante es tener una conciencia en nuestro corazón acerca de las cosas que hemos hecho que no han sido correctas, ¿no? Del pecado, de los pensamientos, de nuestras actitudes que aún muchas veces no van conforme a lo que estamos aprendiendo de la palabra, ¿no? Entonces hablábamos de que el bautismo realmente tiene que traer una conversión, tiene que traer aparte del conocimiento, como lo hemos visto en todo este tiempo, tiene que traer más que un conocimiento de la palabra, una transformación a través de una relación íntima con el Espíritu Santo, que es el que nos va guiando, que nos va revelando a través de esa intimidad aquellas cosas que aún todavía tenemos que presentarlas y sincerarnos en función a las que no podemos todavía cambiar, ¿no? O que se nos hacen difíciles. Pero pues hablábamos de esa importancia, amada. Gracias, hermana Carlita. Es importante, ¿verdad? Tener esa convicción y hacerlo las cosas con un razonamiento y un entendimiento nuevo, de saber por qué estás haciendo este acto, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo esa convicción, porque tengo identidad, porque nadie nos está obligando a hacerlo, sino porque es mi decisión. Yo tomo la decisión de bajar a las aguas por algo muy importante que decía la hermana Carlita, la obediencia al Señor, porque quiero que mi vida sea transformada. Por eso ellos dicen que escucharon, dice, la palabra y no dijeron, ¿será que o dudaron? No, dijeron, al escuchar la palabra les vino, pues, les mostró primeramente la palabra la condición en la que ellos se encontraban, la condición de su corazón. Y eso trajo en ellos ese arrepentimiento y esa convicción para poder bautizarse. Ok, amadas, pues vamos a seguir. Punto número 2 dice, no, pues sí, convicción y arrepentimiento es lo que estábamos hablando ahorita. Dice que ellos escucharon la palabra y se arrepintieron, dice, y en esta parte de la palabra dice, y se bautizaron como 3,000 gentes, 3,000 personas fueron bautizados al recibir la palabra. Por eso es importante que la palabra lo recibamos, lo pongamos por obra y sepamos con qué finalidad, qué es lo que estoy haciendo con este acto de obediencia a Dios. ¿Es para mí o es para el Padre? ¿O es porque yo ya quiero rendir mi vida al Señor? Quiero obedecer sus mandatos. Esto es importante, recibir. Ellos recibieron y no dudaron ni un instante de obedecer a Dios y fueron bautizados muchas personas. Vamos a ir, por favor, también. Parte del bautismo es importante tener una fe fuerte, una fe firme en el Señor. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 16 y versículo 16, amadas. Quien lo tenga, denle lectura, por favor. 16, ¿qué? Perdón, amada Silvita. 16, amada. Si lo tienes, dale lectura, por favor, amada. Sí. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Es parte. Esto es algo muy importante de nuestro bautismo. De ahí depende nuestra salvación. Por eso es importante escuchar la palabra, dice, recibirla. Dice, parte de esto depende de mi obediencia, depende de cómo yo creo en el Señor y le obedezco para tener mi salvación. Depende de esa obediencia que yo le tenga a Dios. Si no, dice, si no, serán condenados, dice. Y parte de lo que Dios nos está hablando acá es de oír la palabra, porque de ahí viene mi fe, el oír la palabra de Dios. De ahí viene mi fe, por eso es importante estar estudiando la palabra, porque ahí se incrementa mi fe. Ahí encontramos nuestra identidad a través de Cristo, de lo que dice la palabra. Esa es mi vida, esa soy yo, esa es Susi, esa es Carlita, esa es Mila, esa es Lucy, esa es Majito. Sí, esa soy yo. Entonces, acá dice, y los que no, pues serán condenados. Depende de nosotros nuestra salvación. O sea, ya todo nos ha dado el Señor. Nos ha dado estas herramientas poderosas para poder tomarlas y ponerlas por obra, amadas. La palabra, por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y denle lectura, por favor, amadas. La que lo tenga, inmediatamente denle lectura, por favor. Amén, hermana. Sí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Exacto. Dice, la fe viene por el oír. Entonces, todo tiempo debemos de estar escuchando la palabra de Dios y conocer ahí mi medida en Cristo. No ser que no somos cualquier cosa más, somos una nación santa, nos decía el apóstol, ¿verdad? En su palabra está escrito, pero en el estudio que nos estuvieron dando, somos nación santa, linaje escogido, pueblo santo para el Señor. Y por eso en todo el tiempo el Señor nos insta a buscar en su palabra todo lo que necesitamos para obedecerle. Entonces también hubo una enseñanza que nos dio el apóstol David, dice, cuando recibes la palabra, dice, respondes a la palabra. Y el resultado, en este caso, será la obediencia o será el bautismo. Esta enseñanza nos lo dio hace poquito el apóstol y ayer compartíamos con esto con Majito. Y qué importante es recibir esa palabra y responder a ella. ¿Sí? Muchos de nosotros nos volvimos a bautizar cuando escuchamos la palabra, la enseñanza que se nos fue dada a través del apóstol David, y volvimos a bajar a las aguas, porque recibimos la palabra, dispusimos nuestro corazón, ¿sí? A rendirnos al Señor, a entregar esas áreas todavía que están débiles, y que ahora nuestra conversión sea genuina, que empecemos a dar este fruto. Y comentábamos esto, que es algo importante. Cuando tú recibes la palabra y respondes a ella, hay obediencia, hay paz, hay descanso, hay libertad, porque dice, y ella dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos la palabra y vemos la condición que el Padre nos muestra a través de su palabra, de su Espíritu Santo, vemos esa condición de pecado, de inmundicia. Llámese cualquier debilidad que todavía estemos batallando, hermanas. Cuando el Señor nos lo muestra, somos libres. Decimos, no, yo no quiero esto. Yo quiero lo que dice la palabra que soy. Yo quiero obtener esta identidad. Y para eso dice, hay que responder en automático a la palabra. Si no respondemos a ella es porque no la recibimos, nos estamos resistiendo a recibir la palabra y todavía creemos que somos buenos, que somos los lindos, que yo no peco, que yo no hago lo malo, que yo soy muy buena persona.
Pero cuando el Señor nos muestra la condición del corazón, dice, mira, todo eso es lo que hay en ti. Depende de cada una. Y lo importante, como nos han enseñado acá en casa, es tu relación con el Padre, ¿verdad? Porque de ahí también depende que cuando hay una buena relación, el Señor te muestra esa condición de tu corazón y te muestra como esos foquitos rojos. Dice, esto no es correcto. Ese pensamiento no son parte de mis pensamientos, no son parte de tu esencia, de tu identidad. Él nos va marcando límites a través de su palabra. Cuando tú la recibes y respondes a ella, eso es lo que Dios está esperando. Que respondamos en todo tiempo a su palabra, a su llamado. También parte muy importante es la obediencia. Y para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 9, del versículo 16 al 18. Dele lectura, por favor, amada linda. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Dice, y de inmediatamente, dice, en cuanto recibió la vista, decidió bautizarse. Y esta es la obediencia que Dios nos está, en todo tiempo nos dice, esa obediencia a la primera. Dios nos está llamando a esa obediencia, a que si cada una de nosotras sabemos que tanto hemos recibido del Señor. Y esa obediencia, esa gratitud por lo que somos en Él, debería de ser ese acto de hacerlo a la primera. Dice, no esperar que se me sea añadido algo, sino porque tenemos esa convicción como hijas. Sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy, sé quién soy en mi Padre. Esa debería ser una razón muy importante, no por lo que el Señor me dé. El Señor lo que nos da es por añadidura, como buen padre que es. Eso no debería ser la prioridad. Si yo recibo, Señor, te obedezco. No, mi prioridad, mi obediencia es porque somos hijas. Porque el Señor me ha guardado y me predestinó. Él me amó antes que yo lo amara. Él me conoció antes que yo le conociera. Él me trajo aquí a su reino porque Él quiere cumplir un propósito en mi vida, cumplir ese llamado que Él hizo para mí, para con cada una de nosotras, amadas. Lo tengo que hacer, esa obediencia debe de ser ya, o sea, deberíamos de obedecer a la primera, porque Dios no nos está pidiendo algo que no haya sembrado ya en nosotros. Esa semilla que puso en nosotros, esa resurrección en Cristo en cada una de nosotras. Ya fue puesta esa semilla de obediencia. Dice, no tenemos que andarlo buscando. No tenemos que andarlo, a ver, ¿quién me lo podrá dar? Ya está en nosotros, ya se nos fue otorgada a través de esa resurrección en Cristo. Yo soy una nueva criatura. ¿Se acuerdan que leíamos la semana pasada? Dice, creo que ahora las cosas viejas pasaron ya, algo así. No me acuerdo bien de la palabra, pero ya ahora somos nuevas criaturas. Esas cosas viejas ya pasaron. Ahora lo que yo voy a manifestar en mi vida
es a Cristo. Mi vida quedó escondida en Cristo. Y ahora lo importante es en mis actitudes, en mi obediencia, en mis acciones, en cómo yo esté modelando el reino. Voy a impactar a través de mi vida transformada en Cristo. Ya no Silvia, ya no Carlita, ya no Mila, ya no Lucy, sino Cristo resucitado en mí. Esa es la obediencia que Dios está esperando. Dice que Él no nos ha dado, no nos va a pedir algo que no nos haya sido dado por gracia. Y esto es lo que Dios nos ha entregado a cada uno. ¿Algo que quieran comentar, amadas? Yo, amada Silvita, a mí en esta última porción de la palabra, donde habla en Hechos, en Hechos 9:17, donde dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. A mí me llama la atención cómo es que sabemos que Ananías fue el instrumento que Dios usó para imponerle las manos a Saulo para que pudiera recobrar la vista, pero habla ahí de que cómo obviamente el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ya había hecho una preparación en su corazón previamente, o sea, antes de que lleguemos a esa revelación de Cristo en nosotros, que sabemos que ya que debemos nosotros ya tener ese entendimiento, ¿no? Y si todavía no, pues hay que pedirle al Espíritu de Dios que sea revelado a nuestro corazón. Pero me llama la atención esta parte donde el Señor obviamente llama a alguien, no hay un enviado en el cual a través de él hay una revelación, hay se quita esa ceguera espiritual de nuestra vida para poder recibir, ¿no? Y si fue lleno del Espíritu Santo para poder recibir esa presencia, esa persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces a mí me habla a través, obviamente, de las personas que Dios elige, que están en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, Dios va a dirigirnos, va a enseñarnos a través, como dice usted, amada, de la obediencia para verdaderamente ser transformados. Dios usa a las personas como un instrumento, así como en algún momento nos usa a nosotros cuando quiere manifestar algo acerca de la vida de alguien, pero en cuestión a un cambio radical, un cambio significativo en el cual yo pienso que Pablo, y lo hemos escuchado, pudo reconocer cuáles eran sus debilidades después de todo el entendimiento que él tenía. Tenía un entendimiento claro de lo que era, de lo que él hacía y de lo que era la palabra, pero solamente tenía un conocimiento, pero no había una transformación en su corazón. Entonces, ¿cómo el Señor a través de un enviado hace esta transformación? Entonces, nosotros debemos entender que tenemos que estar bajo la guianza de las personas que Dios envía para poder ser dirigidos. Y aparte de esa guianza, saber que nuestra relación, que lo que Dios va dándonos a entender en nuestra intimidad de lo que hay, de lo que nosotros tenemos que dejar, realmente creer en que así es por lo que acabamos de leer, ¿no? Si no creemos, pues no, o sea, esto no, definitivamente no hará una transformación en nuestra vida porque no estamos creyendo en que verdaderamente así será o en que verdaderamente Dios lo puede hacer.
Y aquí la palabra creo que a mí me hace como clarifica mi corazón en el sentido de que tenemos que seguir siendo intencionales en presentarle al Señor esas áreas de nuestra vida, esas áreas en las cuales todavía, en las que fluctuamos. Decía ayer el apóstol, en las que muchas veces cualquier viento de doctrina puede venir y puede movernos, pues. Entonces, tendríamos que pedirle al Señor que sea revelado en nuestra vida de una manera diferente, no bajo un entendimiento de lo que solamente escuchamos, como nos decía nuevamente ayer la amada Lucy, sino a través de la intimidad con el Señor, o sea, a través de decirle, Señor, ayúdame en estas áreas, ¿no? Sigo siendo débil, el enemigo aún en esta área de mi vida, y tú sabes, Señor, lo que sigue provocando, ¿no? Lo que sigue haciendo, y yo me siento débil, ¿no? O sea, yo siento que aún hay pues esa ceguera. ¿Y cómo lo sabemos? En los resultados, ¿no? Dice la palabra, por sus frutos los conocerán. A través de los resultados es que nosotros exponemos nuestro corazón y gracias a Dios que lo hace evidente, porque a través de esa evidencia, como lo hizo con David cuando pecó, es que pueden venir y decirnos esto está mal y a veces estás dentro del pecado y no te das cuenta porque lo justificas, porque tiene que ver con tus emociones, porque tiene que ver con los dolores que hay en tu corazón y eso, el dolor también, yo puedo decir que también el enemigo lo usa para cautivarnos y estar como observándolo, ¿no? Observando el dolor y decir, ay, pues es que es difícil y lo que nos han dicho, ¿no? Es dificilísimo, pero en realidad tenemos que pedirle a Dios que sea su espíritu el que pedirle esa relación con la persona del Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Señor que sea revelado en nosotros esa voz, esa guianza, eso que nos dirige, el Espíritu Santo que nos lleva a la transformación, a ver el pecado que hay en nuestras vidas. No es un espíritu solamente consolador, sino porque hay consuelo, porque hay evidencia del pecado, ¿no? Entonces, tiene que haber una realidad en nuestra conciencia de lo que está sucediendo con nuestras vidas para que en realidad haya una transformación y sea el Espíritu de Dios el que ahora sí nos consuele, porque hay un arrepentimiento genuino. La consolación viene a través de un dolor, ¿no? Consolamos a alguien cuando lo vemos amedrentado, está congojado, con pérdidas, doliéndose de lo que está viviendo. Y eso es la parte en la cual nosotros tenemos que, pues yo lo digo por mí, amadas, no sé si me logran escuchar porque está entrando una llamada y se corta, pero pues puedo compartir que eso es lo que Dios ha estado hablando a mi vida y duele porque hay necedad en mi corazón, ¿no? Porque me cuesta a veces ver mi realidad y ver que pues estoy siendo necia en una área específicamente y no es bueno justificarla y enoja. Y la verdad que los demás no tienen la culpa de lo que hay en nuestro corazón, porque ese enojo que hay en nuestra alma, de aquellas cosas que nos cuestan renunciar y soltar, pues también lo mostramos, ¿verdad? O sea, si nuestra ropa huele feo, no se puede ocultar, aunque le pongamos el perfume más rico que hay, no se puede. Entonces tenemos que pedirle a Dios en su misericordia. La palabra nos habla que su misericordia es eterna y pedirle que nos ayude, porque Él quiere hacerlo, pero tenemos que morir y transformarnos. Gracias, amada. Es importante por eso. Sí, ahorita, hermana Liz, ahorita te doy es muy importante
que nuestra obediencia, vamos a tener la obediencia a la primera por convicción, cuando realmente nuestra mente ha sido renovada, ha sido transformada. Si no hay un entendimiento renovado y transformado, que tanto nos dice el Señor a través de Romanos 12, desde el 1 y 2. Entonces, si no hay una mente transformada, un entendimiento nuevo, como decía Carlita, pues esto va a ser, no me va a gustar lo que me van a mostrar. Cuando viene el enviado y te dice esto y esto y esto, te ministra, te muestra esas áreas donde tú estás débil y todavía te molesta, todavía decimos, no, ¿cómo es posible? Yo si estoy trabajando en esto, si le estoy echando ganas al otro. Dice, por su fruto conoceréis. Si no estamos trabajando en eso, va a ser evidente, va a ser manifiesto, porque Dios lo va a manifestar en esas actitudes que tenemos. ¿Sí? Y entonces, y no lo hace, bueno, el Señor lo hace como papá, lo hace para que seamos libres, para que renunciemos, para que le entreguemos esas debilidades. No es que todo lo vamos a saber, no es que yo no necesito siempre vamos a tener esa necesidad de ser enseñados, de ser corregidos, de ser disciplinados a través del Señor, a través de las autoridades que Dios puso para nosotros. Y no molestarnos cuando nos muestren esa debilidad. Aquí podemos ver, amadas, dice, que pues Ananías pues no crean que fue muy gustoso, ¿no? Porque conocía quién había sido Pablo. Y sí, como que con él voy a ir, o sea, ¿estás seguro que me estás mandando con él? Mas sin embargo, él obedeció, sometió sus temores, ¿verdad? Porque pues Pablo no era lindo, era perseguidor de los cristianos y tenía fama, pero una fama que llenaba de temor a las personas. Entonces, él obedeció y Saulo al recibir, dice, esas sanidades que fueron quitadas, esas escamas, él recibió también su sanidad, fue libre y obedeció al mandato de Dios. Y esto debería ser esa actitud en cada una de nosotras, cuando ya hemos sido libres en cierta parte de nuestras debilidades. Nuestra obediencia debe de ser a la primera, como decíamos, por gratitud, porque realmente al menos yo no me lo merecía ser hija de Dios. No merecía tanta gracia. No merecía que hoy estuviéramos acá estudiando esta palabra y siendo edificadas y sobreedificadas en ella. Sino ha sido la gracia, ha sido el puro afecto del amor y de la voluntad de Dios, que hoy estemos acá reunidas, hermana, tomando este estudio. El Señor puso el tiempo, puso los corazones dispuestos a recibir su palabra, a ser enseñados, a ser confrontados con esas partes que todavía no hemos entregado, no hemos sido libres. Decía Carlita, porque no he querido o porque me ha dolido. Claro que va a doler, los cambios duelen, porque estamos tan arraigados, tan conformados, tan acomodados en el pecado, y el Señor nos va a sacar de ahí, nos va a incomodar, y por eso es la palabra, dice, la palabra tenemos que responder a ella, pero la palabra del reino es dura, la palabra del reino golpea, sacude, la palabra del reino te va a confrontar siempre con tus debilidades, la palabra del reino no es algo light, no te va a decir, ay, no pasa nada, hijita, sigue adelante, échale ganas, y ahí se va a lograr con la ayuda de Dios. Eso es religiosidad, hermanas. El Señor ya lo hizo, el Señor quiere, el Señor en todo tiempo, dice a la madre, Carlita, dice, nuestra carne se opone, dice. El Espíritu en verdad sí quiere, porque Él nos está mostrando aquí, y esto. Mira, esa actitud no es correcta. La forma que contestaste no fue correcta, no es obediencia, ese es orgullo. Estás siendo soberbia. No te estés esponjando tanto, lo digo por mí. Entonces, y eso lo manifiesta el Espíritu de Dios, pero nuestra carne dice, ¿cómo? Pues, ¿pero por qué? Si yo ya tengo 15 años aquí en la iglesia, me van a decir todavía que tengo orgullo, o que me esponjo, o que no obedezco, o que soy altanera, no sé. O soy chismosa,
Pues si el Señor lo está mostrando, el Señor no se equivoca, el Espíritu Santo no es chismoso. Nos equivocamos nosotros cuando no queremos obedecer, cuando todavía le queremos seguir alimentando nuestra carne, seguir alimentando el orgullo, seguir alimentando el ego, la soberbia, la mentira. En lugar que eso, pues esas obras muertas de la carne deberían de estar enterradas cuando nos bautizamos. Ahora sí, hermana Liz, disculpa, pero tenía que comentar esto. Sí, yo creo que pues todo lo que se está hablando es muy importante, ¿verdad? Pues yo nada más quiero dar un testimonio referente al bautismo, porque yo ya he sido bautizada 3 veces. La primera me bauticé porque había una necesidad en mi corazón, una necesidad de una situación que estaba pasando en familia, ¿no? Y pues esa era tanta la necesidad que yo dije, voy a hacer todo lo que me digan, voy a disponer a hacer todo lo que tengo que hacer, pero yo lo que quiero es que todo se vuelva más tranquilo, pues, ¿no? De la situación que estamos pasando. Y me bauticé y todo, ¿no? Y empecé a buscar la palabra y todo. Pero realmente, honestamente, no vino nada a mi vida, un cambio no vino en mí, y pues sí, pasó el tiempo, yo seguí congregándome, seguí asistiendo y todo, y volvió a ser otra llamado, me acuerdo del apóstol Adolfo, y dije, bueno, voy a bautizarme porque ahora ya entendí que lo debo hacer por mí, no por las circunstancias ni por todo lo que estemos pasando o que estemos viendo, sino que tiene que ser por mí. Me acuerdo que esa vez fue en casa de la hermana Janet, fue que me bauticé nuevamente, creo que ahí entendí un poco más y pues también dispuse mi corazón a seguir buscando, a compartir, a convivir, pero ciertamente lo importante del bautismo es primero que realmente tengas esa inquietud en tu corazón de buscar a Jesús y sobre todo de arrepentirte, de tener un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y sobre todo el acto es de obediencia, ¿sí? Es un acto de fe, de arrepentimiento y obediencia. Y entonces cuando el apóstol David se hizo ese acto de fe, de bajar nuevamente a las aguas, entendí realmente lo que yo tenía que hacer. Dije, pues mi vida está entregada a Cristo, yo vengo de Él, ¿hacia dónde me voy? Pues hacia Cristo. Entonces dije, mi vida está a disposición de Cristo y volví a hacerlo en acto de obediencia. ¿Me estoy arrepintiendo cada día de mis pecados? Sí. Tengo que buscar y yo sé que cuando viene algo en mí que no es correcto, el Espíritu Santo redarguye mi corazón y lo presento ante Dios. Porque yo creo que ese es el día a día de nosotros, de estar realmente seguras quién es Jesús para nuestra vida. Realmente nosotros dispusimos nuestro corazón a obedecer, pero como nos han dicho, Él ya nos tenía desde antes de la fundación del mundo, ya pertenecíamos a Él, ¿sí? Entonces, yo creo que eso tiene que hacerse vida en nosotros para que entendamos cuál es nuestro lugar en la casa, cuál es nuestro lugar y cuáles nuestras actitudes y actividades que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo importante que es el bautismo y eso hay que hacerlo con fe y sobre todo cuando ya se te haga vida Cristo en ti, para que tú puedas caminar conforme a la voluntad de Dios. Ese es pues una parte de lo que yo he pasado, ¿verdad? Y hacia dónde me ha llevado el Señor. Espero que sea de bendición para sus vidas. Es importante, y a eso íbamos pues con el estudio, ¿no? Porque pues a los que oímos la palabra, dice, respondimos a ella.
y volvimos a hacer este acto de bautismo, bajamos a las aguas, porque ahora nuestra mente ha sido renovada, ha sido transformada y hay un entendimiento nuevo por la cual yo estoy bajando a las aguas. Decía la hermana Liz, porque ya tenemos un arrepentimiento genuino del Señor. No nos estamos resistiendo a lo que el Padre nos está mostrando. Y no es porque no vayamos, después del bautizo no vayamos a pecar, ¿verdad? Porque haríamos mentiroso a Dios. Pero ahora con esta convicción y con este nuevo entendimiento renovado a través de su palabra, sabemos, dice que el Señor cuando venimos y pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos limpia, nos restaura, nos levanta, nos da la oportunidad de seguir adelante. Cuando dice, Señor, sí, fallé en esta parte, pensé esto, Señor, no fue la actitud correcta, pero tenía yo ira, tenía yo esto, Señor, confesando nuestros pecados. Y Él dice, tiene misericordia de nosotros. Pero ya no nos quedamos con eso. Eso es lo importante. Eso es lo bueno, pues, de que ya inmediatamente sé que esto no es correcto, no es parte de mi diseño. Esto que dije, Señor, eso no es correcto. Ay, Padre, te lo entrego, renuncio. Ayúdame, Señor. Ayúdame a permanecer en ti, a ser perseverante en las cosas de tu reino, en mi diseño, en las cosas que tú has dicho de mí. Este nuevo bautismo, pues, eso comentábamos ayer también con la hermana, de que ha traído cambios a nuestras vidas. Ya no somos las mismas. Nuestra mente ha sido renovada. Se ha ido transformando a medida de que dijiste, sí, recibo la palabra y yo obedezco y hago la voluntad de Dios. Lo que venga, lo que tenga que pasar, pues el Señor tiene el control de cada situación. Él sabe y conoce lo que hay en mí y mejor, aquí estoy, como decía Liz, ¿a dónde iré? Decía ayer el apóstol, ¿a dónde iré tu espíritu? Y solo tú tienes palabras de vida eterna para mí. Eso decía yo, ¿a dónde? Mejor me rindo a Él. Mejor hago esta parte que depende de mí, hacerlo, obedecer y someterme al Padre. Y esos cambios se han manifestado, al menos en mi vida, en que cualquier actitud que no es mi diseño, el Señor me lo muestra inmediatamente. Ahora en este ayuno, al mismo día del ayuno que empezamos el ayuno, el Señor me estaba mostrando estas áreas de mi vida que todavía no se han perfeccionado porque no lo he permitido. No porque Él no lo haya hecho ya, sino porque muchas veces nos resistimos. Y eso es bueno, que en todo tiempo el Señor nos esté manifestando esto, pero también nosotros hacer esa parte, como decía Liz, bueno, yo ahora estoy trabajando en esta parte que el Señor me está mostrando. Y esos son los cambios que debe de haber en cada uno de nosotros. Hermana Susi, ¿qué cambios ha habido en tu vida a través de este bautismo que hiciste? Bueno, pues creo que más que nada es reconocer las áreas en las que yo estaba mal, porque ciertamente como dice la palabra, ¿no? Que llega por el oír, pero yo oía, pero no hacía. Sí, entonces, como dice, ¿no? Vivía un falso arrepentimiento. Hoy, después de todo este tiempo que hemos vivido que hablamos desde el bautismo de cuando vino el apóstol David, pues todo este tiempo del ayuno, realmente pues el Señor estuvo hablando a mi corazón en esas áreas que ya me conviene a mí reconocerlas, reconocer esas áreas de pecado, porque para mí ha sido como que la parte fundamental para que Dios pueda obrar en mi vida. Porque mientras yo ignore o mientras yo diga no pasa nada, ¿no? Como cuando un problema tú dices, bueno, lo voy a dejar pasar, pues no quiero, yo así era, no quiero
me prefiero evitarlo, prefiero esto, no, pero no, en esta parte el Señor confronta mi vida de tal forma de que tú no tienes que seguir siendo la misma persona, ¿sí? Y para que haya un cambio tiene que empezar en mí, para que haya un cambio en mi familia, en mi matrimonio, en todo, porque como nos está exhortando la palabra desde un principio, tenemos que creer, ¿sí? Y como dice Hechos 16:31, ¿no? Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mí ha sido una medicina la palabra en estos tiempos, porque ya no lo he tomado como una carga, sino que el Señor está trabajando en esa parte de la quejabanza, en eso que yo decía, bueno, pero ¿por qué no eso? Porque pues Dios no es mágico, Él es lógico, y yo andaba en otro rollo. Entonces, ante la lógica del Señor es que el Señor va a obrar en mi vida si yo me arrepiento, si yo obedezco y si yo voy siguiendo las instrucciones que están en su palabra. Y entonces ahora puedo sentir en mi corazón pues un alivio, pero también como el Señor sigue trabajando esas áreas débiles, pues sí, llega un momento en que pasa el filito, ¿verdad? Y empieza a cortar nuevamente, pero ahí ya no está de que por qué a mí, sino Señor, someto mi espíritu, mi alma, mis pensamientos y todo aquello que está aconteciendo en mi vida para que sea tu voluntad y ya no sea la mía. Esa es la diferencia y creo que ahí es donde se establece esa parte que nos han dicho mucho en casa, ¿no? Renovar la mente, no quedarnos con el mismo cochambre de siempre y volver a lo de siempre, sino ir avanzando en que su Espíritu Santo realmente nos hable y confirmar que ciertamente pues yo antes agarraba de ratitos la palabra y hoy no, hoy trato, yo le digo, Señor, yo tengo hambre de ti, así como tengo hambre de comerme un desayuno, una comida, una cena, así quiero tener hambre de ti, de buscarte y de que tú me sigas hablando de tal forma de que yo haga tu voluntad y se cumpla el propósito que tienes eso es lo que el Señor en este tiempo ha traído a mi vida, amada. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque nuestros oídos están sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y al momento de que tienes un pensamiento altivo, dice, vas y lo sometes delante de Dios y renuncias otra vez. Ese es el estarnos arrepintiendo en todo tiempo de lo que yo quiero hacer, de lo que mi voluntad desea, de lo que mi carne anhela. No, Señor, no es lo que yo diga, no es como yo piense, es como tú lo has establecido. Es como tú lo has ordenado para mí. Y ahí sí derribamos toda esa religiosidad en otra que no puedo, es que no me gusta, los mandamientos son gravosos, esto no voy a poder, esto de plano ya se pasaron, que pura santidad, pura perfección. Sabemos que sí, está en nosotros. La semilla ya fue sembrada en nosotros. Ahora hay que trabajar en ello. Hay que sacar en todo tiempo el fruto que Dios ya nos ha dado, esa semilla. Ahora nosotros debemos manifestar ese fruto. ¿Cómo? Trabajando en ella todo el tiempo, despojándonos, dice, de todo aquello que nos asedia, de todo aquello que nos saca de la voluntad de Dios. Vamos con la palabra, porque a través de ella es la que nos va a ir mostrando esos puntos rojitos y no es, eso que estás haciendo no es correcto. Eso que estás haciendo es idolatría. Eso es mentira, eso es chisme, estás murmurando. Todo eso tenemos que renunciar, tenemos que entregárselo a Dios y levantarnos. ¿Te acuerdan que la semana pasada hablamos de esa regeneración? De una nueva vida, transformados, revestidos de Cristo. ¿Ok, amadas? Por ahí está la hermana María, no la veo. Hermana Mari. No está, amada. No está.
Gracias, hermanita. Pues vamos a seguir con, a ver, ¿tú, Carlita, querías comentar algo? Solo quería compartirles una Perdón, porción hermana. Sí, de la hermanita. palabra que habla en Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21, donde dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga ante la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Bueno, esta porción de la palabra me hablaba el Señor de lo que nos han estado compartiendo, amada, y es importante pedirle al Espíritu de Dios que nos lleve a tener ese arrepentimiento genuino, que verdaderamente el peso de nuestro pecado, de nuestras faltas, sea en un, yo pienso, como en un estado de conciencia, y que a través de su Espíritu, en el Espíritu, podamos recibir el perdón, porque es bien importante recibir el perdón del Señor y sentirnos, no porque seamos buenos, pero sí recibir el amor de Dios a través de su perdón, sentirnos verdaderamente, decirle: Señor, revélame que tú me has perdonado, porque para que yo realmente pueda saber que muchas veces yo comparto esto porque, al menos en mi caso, a veces pienso que tiene que ver con el perdón terrenal, ¿no? Y eso realmente es bastante, no iba yo a decir una marca, pero o sea, bastante inservible, pues, perdón, o sea, no digo que no nos debamos de perdonar, pero me refiero a ese falso perdón también, lo voy a llamar así, de lo que muchas veces recibimos de las personas, ¿no? Y cómo la palabra y en sí el acto del perdonar se le ha dado un significado erróneo. Entonces, a veces nos cuesta entender esa parte, que en realidad en el espíritu no lo tenemos que entender, lo tenemos que recibir. Entonces, tenemos que pedirle al Señor también esa revelación para que en realidad haya un cambio, ¿no? Y el Señor nos va mostrando esta parte a través de nuestra vida, ¿no? Nos sentimos perdonados y el perdón nos va a llevar a la libertad. No es lo mismo, no podemos confundir un falso perdón como lo hemos conocido en el mundo con el perdón que Dios trae a nuestra vida, que desarraiga, que liberta, que nos lleva a vivir una vida en orden, diferente. Ese arrepentimiento genuino nos lleva a una libertad. Como dice la palabra, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Amada, su micrófono está apagado. ¿Ahí se me escucha? Amada. Sí. Gracias, hermanita. Gracias por estar pendiente. Es importante, ¿no? Ese arrepentimiento genuino para que seamos sanados, decía la hermana Carlita, pues de esas raíces de amargura que todavía andamos arrastrando, y entregárselas a Dios y otorgar el perdón, aunque no te pidan perdón o te pidan un perdón falso, eso ya es asunto de la persona, ¿no? Mi obligación, mi compromiso, no obligación, mi compromiso con Dios es perdonar, soltar perdón, porque decía Carlita, bueno, de ahí soy libre, claro,
los primeros bendecidos somos nosotros, ¿sí? Quitamos esa carga que andamos cargando ahí, estamos cansados, agobiados, fatigados, aburridos, todo nos enoja. Pero cuando tú perdonas, sin esperar que la otra persona pues te pida perdón, porque muchas veces nos va a tocar así. Pedir, soltar perdón y ni siquiera te pidieron el perdón, pero el Señor nos demanda eso como hijos entendidos de su voluntad, conocedores del corazón de Dios, que si Él me ha perdonado tanto, la verdad a mí sí muchísimo y me sigue perdonando el Señor, me ha tenido tanta paciencia, porque yo no voy a perdonar a mi prójimo, porque no vamos a perdonar a nuestros enemigos. Sí, pues muy linda yo no he sido. Y eso me ha ayudado a mí a ver la condición de mi corazón o de lo que Dios me ha estado limpiando y sacando para decir, no, pues yo estaba peor que esta persona. Y mira lo que hizo Dios y sigue haciendo a medida que yo dispongo mi corazón y hago esta parte, como decía el apóstol, que es esa parte importante de disponerte. No estés esperando que la otra persona lo haga. Hazlo tú. Disponte tú. Muere tú. A la otra persona tal vez aún puede ser un hermano, no lo sé. No se le ha revelado. Pero a ti ya se te reveló. Dice que al que más se le da, más se le pide. Entonces, si yo ya tengo ese entendimiento, ya se me ha revelado, oye, tengo que obedecer, tengo que correr a pedir perdón, a soltar perdón. Si no lo puedo ver esta persona, pues suelto perdón. Y si Dios lo pone que nos encontremos o el Señor te da dirección, su Espíritu Santo dice, ponte a cuenta, dice, en cuanto te sea posible, está bien con todos los hombres. Él nos da el tiempo para poder pedir perdón a esa persona en persona o por mensaje, como el Señor quiera. Hay que obedecer. Hay que soltar esas raíces de amargura. Y llenémonos de Cristo, revistámonos de Cristo. Realmente manifestemos nuestra fe hacia los demás con ese fruto que Dios está esperando que demos. Ese amor, esa paz, esa paciencia, esa benignidad. Proviene del Señor, de su Espíritu, de lo que ya fue sembrado en cada uno de nosotros. Ahora a nosotros nos toca manifestarlo y decir, mira, pues sí, realmente yo estoy haciendo esto, me está costando, pero estoy haciendo el otro. El Señor me está ayudando, así como ahorita nos están compartiendo las hermanas. Me ha costado, a veces no lo quiero hacer, pero viene el Señor y me dice y lo hago, dispongo. Esa obediencia, Señor, esta es parte de lo que Él estudia, la obediencia al Padre. No vamos a, ay, qué bárbaro, salieron corriendo, porque tuvieron sus procesos de dificultad, que Él salió, corriendo y se fue a bautizar. Pero en el transcurso hubieron circunstancias dolorosas en la vida de este varón. Pero sin embargo lo hizo, obedeció. Para obedecerse hay que pagar el precio. No va a ser fácil también obedecer. A veces vamos a ir a pedir perdón y viene y que te dan otro repasoncito. Y dice, ¿cómo pues? Si nos acabamos de pedir perdón, Señor, para que la obra del Señor sea perfecta y completa en nosotros. Muchas veces tendrá que pasaremos por esto. Y aún con la misma persona, aún con el mismo hermano. Desde la posa vez nos tocará hacer cola, pues bueno, ¿qué nos queda? Pues, ¿acaso le vamos a decir, Señor, yo no quiero esto, Señor, yo quiero lo mejor, yo quiero la cabeza, yo quiero parte de este cuerpo donde Él nos pone, donde Él ve que vamos a poder salir adelante y poder entregarle buenas cuentas al Padre? ¿Algún otro comentario, amadas? Hermana Lucy.
Ay, amada, pues cada que se toca este punto del perdón, pues me quebranto mucho porque siento que es algo muy complicado para mí. Siento que es difícil, que a veces no digo, sí, ya perdoné, porque pues de qué sirve que yo lo diga de dientes para afuera si Dios conoce mi corazón. Y desafortunadamente a veces es con hermanos de sangre precisamente. Y es algo de lo que estoy viviendo ahora mismo. Pues con 2 hermanos, una que vive aquí muy cerquita, a una cuadra de mí, otro que vive pues también en una colonia cerca. Y ya los he dejado por la paz, ya va a ser 1 año que no vienen a ver a mi mamá, que no me ayudan en nada. Y me duele y sí tengo mucho coraje contra ellos. No maldigo, no digo palabras feas contra ellos, pero que yo sienta, así que los perdono, mis hermanos. No, tiene que ser Dios que vaya curando mi corazón. Porque ya pensé que hasta el día que Dios ya me cuenta a mi mamá, no les voy a avisar, porque ya va a ser 1 año que ni a verla vienen, que ni siquiera para saber si come, si necesita algo. Entonces, sí tengo mucho rencor. Y que le pido a Dios, yo sé que Él poco a poco va a ir suavizándolo, pero por el momento no puedo. Es la verdad, hermano. Estaremos orando por ti, amada linda. Esto es bueno, abrir nuestro corazón, conocer nuestras debilidades. No es que todos lo sepamos, no es que todos estemos, ay, no, yo estoy aquí en este nivel muy alto y porque no, a mí también me está costando. Como decía la hermana Ceci, también a mí esta cosa como que a veces no lo quiero hacer y me resisto, pero lo importante, amar, es reconocer delante de Dios, como decía la hermana Luz. Señor, no puedo, me está costando, me duele, me incomoda. Eso es importante, ser genuinos con Dios, ser honestos y decir, Señor, la verdad, creo que no puedo, pero sé que tú pones tanto el querer como el hacer tu voluntad. Ayúdame a obedecerte, ayúdame a reconocer todo lo que tú has hecho por mí para que yo pueda soltar perdón a estos hermanos. Es doloroso, todos pasamos situaciones difíciles, aún nos seguiremos pasando, porque dice, hasta la venida de Cristo seguiremos siendo probados y siendo perfeccionados en el amor de Dios, en la fe, en la convicción que yo tengo de seguir avanzando, de seguir creyendo quién soy para el Señor. Te rodeamos en oración, hermana, desde cuando estamos orando por ti y hoy levantamos tus manos, la rodeamos a la hermana Luz y Dios, que sabemos que Dios no te ha dado, dice su palabra, ni dolor que no puedas soportar y ni carga que no puedas cargar. El Señor es el que está haciendo la obra en ti, en tu casa, y esa debe de ser tu fe. ¿Ok? Te rodeamos, amada, y esto es bueno, amada, que en estos estudios abramos nuestro corazón para saber cómo orar por cada una de nosotras. Yo le he manifestado aquí, que me da temor de esto, a veces quiero echar la mentira piadosa, pero me abro mi corazón porque yo necesito que ustedes, como el cuerpo del Señor, me ayuden, me edifiquen, me levanten mis manos. Y cada una, que ya conocemos nuestras debilidades, estemos orando los unos por los otros, estemos rodeándonos en oración y fortaleciendo nuestros corazones. ¿Ok? Bueno, yo creo que son las 10 ya. ¿Qué horas serán, Majito? Son 10:10. Pues yo creo que el Señor ha hablado mucho este tiempo de estudio, ha hablado a cada una de nosotras y nos deja reflexionando en todo lo que el Padre nos ha hablado, en las cosas que ya hemos hecho y hemos alcanzado la victoria por su gracia y su misericordia del Padre, y en las que no, pues seguirá hablando todavía nuestro espíritu, nuestro corazón, para poner por obra todo lo que
todo lo que el Señor nos está entregando a través de su palabra. ¿Ok? Esto es algo que tenemos que seguir reflexionando en esos cambios que ya deben de manifestarse en nosotros a través de este nuevo bautismo, los que nos bautizamos hace poquito o las que ya se bautizaron hace tiempo. ¿Qué cambios ha habido en mi vida que todavía no he podido lograr? Y pues damos gracias al Señor. Hermana Mila, algo que quiera usted comentar, que ahora la veo muy callada. No, sí quisiera comentarle, el perdón no es fácil. No es fácil porque es algo que nos duele. Y cuando nos duele, pues tenemos en nuestro corazón una raíz de amargura. Pero en mi caso, yo en un tiempo, yo necesité trabajar en mí, perdonar a alguien o a alguienes. Muchas personas las cuales yo sentía mucho rencor, me provocaba tener una bomba y yo le decía a la pastora donde me congregaba, y metéselas en la boca y darles duro que se les explote. Ese era mi sentir. Y ella me decía, no podemos así porque si Dios a nosotros nos perdona todo, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Pero no es fácil. No es fácil estar en los zapatos de cada persona cuando siente un rencor tan fuerte como el que yo sentía, porque yo es familia y entonces yo decía, pero yo los amo, pero ellos a mí no. Entonces uno siente, ¿verdad? Que no puede solo. Uno no puede solo, pero hermana, sí se puede. Cuando usted dispone en el corazón perdonar de verdad, Dios le da la palabra, la hora, el momento en el cual usted dirigirse a sus propios hermanos y decirle, ¿sabes qué? Tú a mí me has hecho daño, le haces daño a mi mamá, pero yo te perdono porque Dios a mí me da perdón y yo quiero limpiar mi perdón, mi corazón y ponerlo, y Dios te va a dar la palabra. Yo sé que sí, porque Él a mí me la dio. Yo sané mi corazón y que desde el día de hoy yo los veo, yo no siento rabia, yo no siento rencor, pero me fue duro, hermana, yo luché contra eso como un año, casi 2, y no podía, y yo sentía que le fallaba al Señor porque uno siente que no es completo. Pero sí se puede. Dios te da la fuerza, las herramientas y el sentir en tu corazón de que tienes que dejar eso para seguir adelante. Porque que Dios se encargue de ellos, nosotros no podemos. Pero sí se puede, hermana. Yo, Milagro te lo está diciendo, sí se puede. Y que Dios te bendiga y te dé fortaleza, porque sé que no es fácil. Sé que el perdón no es fácil. Es una de las cosas más difíciles de nosotros como seres humanos. Y más cuando son familia. Pero sí lo podemos alcanzar. Sí podemos tener esa convicción plena de que Dios hace en nosotros un nuevo sentir, un nuevo corazón, un nuevo pensamiento hacia esas personas. Sí lo podemos alcanzar porque yo lo hice. Dios a mí me dio la fuerza y yo te puedo decir que sí sana uno, el corazón destruido, desbaratado, sí Dios lo vuelve a hacer nuevo. Y conseguimos en personas como ustedes hacia mí ese amor, esa familia, esta solidaridad de hermano que necesita, que usted no la tiene con su sangre, con su carne, aquí estamos. Somos tu hermana y te damos un hombro, una palmadita en la espalda, no estás sola, vamos a orar. Sí podemos. Y por eso en esta hora yo les estoy dando mi testimonio y que Dios les dé bastante sabiduría para entender que sí se puede perdonar. Gracias, hermana Mila. Gracias, porque esto es bueno, que nos sobreedifiquemos y en la parte en la cual hemos batallado mucho y poder sobreedificar el corazón de nuestras hermanas. Es cierto, sí podemos, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es, dice, quien pelea nuestras batallas.
Él es el que va, dice, como poderoso gigante, adelante de todas las situaciones, de todas las circunstancias dolorosas, difíciles. Él es la que lo va solucionando. Él es nuestro gozo, dice, la fortaleza de mi vida, de mi alma, de mi corazón. Él pone en todo tiempo tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Cada una de nosotras hemos pasado situaciones así difíciles para perdonar. Yo soy una de ellas también. Esas raíces de amargura. No nomás es porque porque están ahí, porque se tienen que manifestar a veces. Es por todo lo que he pasado. Pero eso le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de perdonar y de soltar perdón y seguir perdonando hasta que mi corazón se deje de doler. Y sigo perdonando hasta esta fecha. Cuando me deja de doler esa situación, digo, gracias, Señor, ya soy libre. Si la otra persona no fue libre, cuando yo le pedí perdón o no me quiso pedir perdón, ese es asunto de ella o de él. Aún con nuestros propios hermanos carnales, batallamos cada uno, sabe cómo hemos batallado con ellos. Y los tenemos que perdonar y aceptar como son, porque ellos están ciegos, están sordos, están mudos. Y si Dios nos está dando a conocer su verdad, dice, y la verdad los hará libres. Entonces, seamos libres. Tratemos esas áreas como nos ha enseñado. Trate esas áreas del perdón. Me duele, me está costando, no me gusta, me incomoda, no quiero, porque yo era así. Dice, es que no, pero ¿por qué? Es injusto. Señor, ¿acaso yo he pagado el precio como Cristo? ¿Verdad que no? Ninguna de nosotras. Se subió a esa cruz, fue crucificada, fue martirizada, le escupieron, dice. Hicieron de Jesucristo lo que quisieron. Y cuando esa reflexión me lo trajo el apóstol Adolfo a mi vida, ¿tú has pagado el precio? No. Entonces, no puedes decir que no puedes. Y si Cristo, estando ahí, en esa cruz, siendo juzgado duramente, Él dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. A mí me trajo a reflexión esta palabra y esa fue la que me dio libertad. Yo dije, sí, tienes razón, yo no he pagado el precio así. Entonces sí podemos, amadas, sí podemos, dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No dice, esto sí puedes y esto ya no vas a poder, ¿viste? Porque hasta aquí fue un límite que el Señor puso. No, el Señor no tiene límite. Su palabra es profunda. Esa te va a llevar a esa profundidad, a desarraigar, a quitar, a hacer nulo todas esas raíces de amargura que le venimos arrastrando más. Y lo digo por mí, porque son las cosas que también las que yo sigo batallando. Pero bueno es Dios, que en todo, dice, nos da la victoria a través de su Hijo amado Jesucristo. Y damos toda la gloria y la honra a Dios por ese tiempo de unidad, por ese tiempo de edificación. Me gozo que todas estemos participando, que todas nos edifiquemos, porque cada una de nosotras tiene algo que aportar, algo que me va a edificar a mí. No porque yo estoy aquí, es que es la hermana y ella que lo diga todo, no. Esto es el cuerpo del Señor, sobre edificándose, porque yo me llevo ahorita en cada una de ustedes algo que me va a servir a mí. Y yo creo que cada una de ustedes igual. Les amo, amadas, damos toda la gloria y la honra al Señor por su misericordia. Y le vamos a pedir a la hermana Carlita que nos ayude a orar, por favor, para cerrar el estudio. Amada, gracias. Antes de cerrar la oración, quiero compartir algo. Yo creo que el Señor siempre, lo que hemos platicado durante todo el estudio, siempre nos va a llevar a la raíz de las cosas. Y a veces el Señor nos lleva hacia adentro para ver qué hay adentro de nuestras vidas, que tenemos que entregar, desarraigar. Y a veces decimos, no entiendo por qué me toca a mí vivir esto. O sea, ¿por qué no le tocó al otro?
Si tú sabes que yo no tengo posiblemente la capacidad de poder hacerlo, pero sin duda alguna el Señor, nuestro Padre, no se equivoca en lo que permite que pasemos en nuestras vidas. Y siempre va a ser para poder restaurar y sanar muchas veces áreas de nuestra vida, especialmente de nuestra niñez, que fueron quebrantadas, que fueron quebradas dentro de nuestra crianza. Y este es un tiempo en el cual el Señor nos permite sanar. A veces decimos, ¿cómo puedo sanar en el proceso? ¿Cómo puedo sanar ante esta situación que está súper difícil? O sea, que me desgasta, que me cansa, que no duermo, que mal como. O sea, hay situaciones así. Pero el Señor sana en el proceso. La cuestión aquí es, la palabra dice que nosotros debemos de pedir bien. Debemos de decirle al Señor, ¿por qué y para qué? Y el Espíritu de Dios va a revelar a nuestro corazón que este proceso es un proceso, a pesar de que sea difícil, es un bálsamo para nuestro corazón, es un regalo de parte de Dios, porque es un tiempo en el que Dios usa para restaurar nuestra relación con aquellas personas muchas veces que nos criaron. Yo lo comparto porque también yo viví algo similar y no entendía por qué era tan difícil para mí vivir ese proceso y era muy desgastante, pero el Señor me enseñó a que era para que yo también restaurara una relación con, pues, con las experiencias y con las situaciones que había pasado cuando era pequeña, ¿no? Entonces era restaura y suelta perdón ante la persona que tú estás acompañando, ¿no? En su proceso, porque cada uno vivimos diferentes procesos. Entonces, lo que yo puedo compartir es que todas aquellas situaciones que Dios nos permite vivir es por algo que quiere hacer conmigo, ¿no? Por algo que quiere hacer conmigo. ¿Por qué de pronto Dios aleja a las personas de mi vida? Cuando yo siento que las necesito aún más. Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por qué está sucediendo esto que es doloroso? Y el Señor va a traer libertad a través de su respuesta. Dios siempre va a querer restaurarnos, siempre, porque es nuestro papá. Y Él nos ama, Él no va a permitir que pasemos situaciones para hacernos daño, lógicamente. Y esa es la parte que nosotros tenemos que preguntarle. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué tengo que restaurar en este proceso que estoy viviendo? Entonces, hay otra cosa que el Señor me hablaba ahorita que escuchaba es, yo soy el procesado de mi casa, ¿no? Porque a veces no entendemos, pero en realidad a veces a través de la persona que Dios elige, ¿no? Es a través del cual Dios va a traer entendimiento a todo lo demás, ¿no? Entonces hay que pedirle a Él que nos dé todo cuanto necesitamos. Y nosotros le decimos, Señor, tú me elegiste porque tú pusiste todo lo necesario para poder afrontar esta situación. Pero bueno, pues te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque solo tú eres bueno, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres eterno. Sabemos, Señor, que todo cuanto haces en nuestras vidas es para darnos libertad y nosotros queremos tu libertad. Nosotros anhelamos, Señor, estar, Padre, de acuerdo a tu plan perfecto. Nosotros en realidad queremos, Señor, renunciar a todas aquellas cosas que nosotros las vemos como debilidades, Señor. Escudriña aún más nuestro corazón, Padre, escudriña nuestros pensamientos, escudriña, Señor, todo cuanto hay, todo aquello, Padre, que nosotros no vemos o no queremos ver, Señor. Saca, Señor, de nosotros mismos, Padre, aquello que hayamos nosotros ocultado, aquello que nosotros hayamos tapado, cubierto, Señor.
con el afán de no renunciar muchas veces a aquellas cosas que no nos hacen bien, papá, pero que tú sabes, Señor, que tú conoces, que ante ti nada puede ser oculto, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura, Padre, a la altura del varón perfecto, Señor. Que podamos, Señor, ser ese vaso, papá, que tú has anhelado, que tú has querido, que tú has formado, Señor. No en un afán de dolencia, Señor, sino en un afán de libertad, Padre, aquello que nos lleva a tu luz, papá. Porque las tinieblas, Señor, no pueden estar ni convivir con la luz, Señor. Pero sabemos, Padre, que tú nos has llamado a tu luz admirable. Tu palabra dice, papá. Llévanos, Señor, a esa revelación, papá. Llévanos, Señor, a esa renuncia constante. Desvístenos, Señor, cuando nosotros estemos haciendo algo en lo oculto, papá, de nuestros pensamientos, porque muchas veces quizás ya no los hagamos de manera evidente, papá, pero en nuestros pensamientos es donde se gestan muchas cosas que no son buenas. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres bueno, que tu misericordia es eterna, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, papá, por la portadora de la palabra, Señor. Te pedimos que la sigas ungiendo, que la sigas llenando, Padre, de tu sabiduría, que sigas sacando, Señor, de su interior, de su corazón, del fondo, Señor, de donde tú creaste, Padre, donde tú formaste, Señor, la sabiduría en ella pueda seguir saliendo como esa fuente de agua, Señor, que pueda vertirse, Padre, a todas aquellas que tú convocas para este tiempo, Señor, a todas nosotras, amado Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te pido por cada una de mis hermanas, Señor, para que tu palabra, Señor, vertida hoy, siga siendo rema en sus vidas, Señor, y sabemos que nunca, nunca, nunca va a regresar vacía. Te damos toda la gloria, la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Igual.